Señor, te damos hoy toda la gloria, te pedimos que nos asistas y que por medio de tu Espíritu tú condesciendas a través de tu presencia y que podamos entender que tú eres el centro y que estás en medio de nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a estar hoy en la serie consecutiva de síntesis del Nuevo Testamento, entrando en Segunda de Pedro y Judas. En el día de hoy vamos a ver estas dos, específicamente son 4 capítulos. Judas tiene 25 versículos y Segunda de Pedro tiene 3 capítulos, así que básicamente vamos a ver 4 capítulos en el día de hoy. Pero a lo largo de toda esta serie tenemos que empezar diciendo que lo que hemos procurado es esforzarnos como iglesia y como individuos para tener un mayor entendimiento del contexto en el que fue escrito el Nuevo Testamento. El contexto político, el contexto cultural, el contexto religioso, geográfico en que fue escrito el Nuevo Testamento, y también ver los 27 libros en el sentido literario, en en qué características y cómo fueron escritas estas joyas que tenemos hoy como el nuevo pacto para la iglesia. A la hora de entrar en materia, nosotros vamos a hacer algunas preguntas a nuestros hermanos. ¿Alguien recuerda cuál era el imperio que dominaba el contexto donde fue escrito el Nuevo Testamento, en el momento en que fue escrito el Nuevo Testamento? ¿Cuál era el imperio que dominaba en ese momento? Roma. Roma dominaba el imperio. ¿Y cuáles eran entonces las características que comenzaron a imperar en el contexto del gobierno político de Roma en el sentido cultural? ¿Qué es lo que sucedía en el contexto cultural? Por supuesto, Roma dominaba, pero Roma, a pesar de que dominó políticamente, es vencida, vamos a decirlo de esta manera, por el eminente imperio intelectual y, por supuesto, filosófico, cultural, que fue la cultura griega. Es decir, que el imperio romano es el imperio que conquista políticamente a los griegos, pero son los griegos los que conquistan culturalmente a los romanos, y los romanos, sin ningún tipo de resistencia, se abren abiertamente a la cultura, a las filosofías y a todo el legado que trae la cultura griega en el momento. Hay un momento, exactamente, conquistador. Hay un momento en que el panorama religioso también se vuelve complicado, ¿verdad? ¿Cómo eran las características del mundo pagano del momento? ¿Cuántas deidades habían? Bueno, había más de 3.000 dioses. Habían dioses en todas las zonas donde ellos fueron conquistando. Tenían religiones, tenían filosofía, ¿se acuerdan? Los epicúreos, los estoicos, pero también las características de ese politeísmo hace que comience también a tener un marcado interés el marco religioso judío, que era también en el contexto en que se escribe el Nuevo Testamento algo muy interesante, y debemos recordarlo como iglesia para no olvidar. ¿Cuáles eran las características del mundo religioso judío? ¿Cuáles eran los grupos fundamentales? ¿Se acuerdan? Bueno, estaban ¿quién? Los fariseos, los saduceos, los herodianos, muy bien. Estaban los esenios, estaban los famosos escribas y, por supuesto, los celotes. Con estas, vamos a decir, panorámicas, ese mundo cultural, ese mundo político, todas estas cuestiones que tenían que ver con politeísmo, todas estas cuestiones que tienen que ver con el conquistador conquistado, como decía nuestra hermana, y al mismo tiempo el escenario judío, que era al mismo tiempo, valga la redundancia, muy dinámico, muy complejo, con una definición no muy marcable. Entonces, en este momento es que Dios introduce en la historia de la humanidad el Mesías y comienza a entrar en acción la conformación del Nuevo Testamento. ¿Alguien recuerda las 3 instituciones que estaban en Israel marcando la voz de mando? Las 3 instituciones religiosas más importantes en el tiempo en que se escribió el Nuevo Testamento. En primer lugar, el Sanedrín, la más importante. El templo, el centro principal de la nación de Israel. Y, por supuesto, cuando salimos hacia afuera, hacia la diáspora, que sale Israel hacia la sinagoga. Las sinagogas comienzan a tener importancia. Tenemos sinagogas en todas las partes del mundo donde se movieran los hebreos. Ahí iba, ya no podían moverse, ya no podían peregrinar hacia el templo. El templo,
por supuesto, es destruido. Ellos se esparcen, lo vimos en clases anteriores, y comienza también a generar importancia o relevancia las sinagogas. Ellos necesitaban congregarse, y entonces, ¿qué hicieron? Bueno, en cada lugar llevaron allí el judaísmo y allí comenzaron a leer la Torá. Bueno, el contexto geográfico también es importante. Las regiones fundamentales en las que se dividía la Palestina del Nuevo Testamento, las regiones fundamentales de Judea, Samaria, Galilea y Perea. Algunas de estas ciudades importantes dentro de esas regiones está Nazaret, Capernaum, Belén, etc. Bueno, con estas cosas en mente, también nosotros debemos enfrentar la lectura del Nuevo Testamento para una mayor comprensión, para saber en dónde nosotros estamos lidiando y cómo, vamos a decir, apropiarnos mucho más de un verdadero conocimiento y que nos pueda dar a nosotros más valor teológico y práctico para nuestras vidas cristianas. También tenemos que decir que los libros del Nuevo Testamento se agrupan también por un estilo literario, y estábamos viendo también los que tienen un carácter propiamente histórico, un carácter epistolar y por supuesto carácter profético. Los libros del Nuevo Testamento, por supuesto, nosotros que tenemos hoy como el Nuevo Testamento, ha sido una oración para nosotros que el material que nosotros estamos presentando pueda ser de gran provecho y que podamos manejar, como dice 2 Timoteo capítulo 2, verso 5, que podamos manejarlo bien para presentarnos delante de Dios con una limpia conciencia. El 2 Timoteo capítulo 2, verso 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y esa palabra de verdad es que maneja con precisión la palabra. Bueno, veamos en el día de hoy. Entonces lo que nos toca hoy es 2 de Pedro y Judas al mismo tiempo. ¿Quién escribe 2 de Pedro? ¿Quién es el autor? Bueno, el autor no cabe duda que es el siervo Simón, apóstol de Jesucristo. La palabra enseña que estuvo en el monte de la transfiguración con Jesús. Estaban Pedro, Santiago y Juan. Dice que escribe, por supuesto, en una ocasión previa a los destinatarios de esta carta. Por eso dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. También vemos que tiene un trato familiar. Este no es un hombre extraño, tiene un trato familiar con su destinatario, y habla del apóstol Pablo como un hermano muy allegado y querido. En el momento también, por supuesto, de esta conformación de la segunda epístola de Pedro, él estaba esperando la muerte por las evidencias bíblicas. Así que hay algunas cuestiones de personas que se acercan a la segunda carta de Pedro, pero a manera de ataque, porque no hay duda de que la carta es Pedro el autor y que es una carta inspirada por el Espíritu Santo y que está dentro del canon, pero hay algunos ataques que pudiéramos ver. Por supuesto, recibe ataque el cristianismo, recibe ataque Cristo, recibe ataque todos los apóstoles. Pero ¿cuáles son esas objeciones que algunos ellos dicen? Bueno, algunas de las consideraciones que estos enemigos de la fe dicen es que hay una forma en la que fue escrita y que al mismo tiempo no coincide, porque era un hombre, otra vez, del vulgo. Este hombre no pudo escribir así. Otros dicen que hay una posible tendencia de ser una carta pseudoepígrafa. Es decir, ¿qué es pseudoepígrafa? Bueno, es una carta en la cual se publica después de la muerte del autor, y no es el caso. Sin embargo, nosotros vemos cómo la consideración de toda la iglesia del Nuevo Testamento, el fundamento que tiene la base histórica y la base bíblica, hacen que no haya duda de que es Pedro el que es el autor de esta carta. Ahora bien, nosotros consideramos en el sentido de uno de estos argumentos que van en contra de él, que si no tenía, por supuesto, una coincidencia con el léxico de él, pero no hay duda de que la lengua griega era la segunda lengua para Pedro, y que la primera carta fue escrita por un amanuense. ¿Amanuense? ¿Qué es un amanuense? Bueno, un amanuense es como un secretario, un escriba, en el cual él está dictando, y entonces este hombre está colocando, por supuesto,
las ideas que el autor está presentando. En Segunda de Pedro, por supuesto, utiliza un estilo diferente, pero no hay duda de que Segunda de Pedro y Primera de Pedro tienen gran coincidencia, incluso mucho más que la que tiene Primera de Timoteo y Tito. Pablo está hablando también del mismo tema en otras epístolas en la que hace uso también Pedro en Segunda aquí, y le da a los pastores consejos de cómo conducirse en la iglesia de Dios. Por otra parte, es una carta, por supuesto, que tiene un alto contenido, vamos a decir, didáctico, y al mismo tiempo de muchos consejos para la iglesia de hoy, en el sentido de poder estar apercibidos de las cuestiones que tienen que ver con herejías. Por eso que concluimos que la evidencia que tenemos a mano es que estamos satisfechos de que la iglesia haya concluido de que Pedro es el autor y que al mismo tiempo es una carta inspirada. Bueno, ¿y dónde fue escrita? ¿Dónde fue escrita Segunda de Pedro? Bueno, recuerden que Pedro es un líder prominente en la iglesia primitiva y se le dan a él la autoría de muchas cartas más que él no escribió. Sin embargo, en el sentido de dónde y cuándo fue escrita, nosotros también tenemos por la palabra del Evangelio, Segunda de Pedro capítulo número 1, verso 12, que esta fecha puede ser ubicada en el 67 al 68 de Cristo. Aproximadamente en el año 67 y 68 después de Cristo. En cuanto al lugar, el lugar no hay un indicio escritural específicamente, pero si aceptamos que Primera de Pedro fue escrita en Roma, entonces pudiera bien haberse escrito también desde allí, desde ese lugar, desde la ciudad de Roma. ¿A quiénes fue escrita esta carta? ¿A quiénes va dirigida la segunda carta de Pedro? Bueno, de acuerdo a Segunda de Pedro, nosotros podemos llegar a la conclusión de que él dirige su atención a los mismos destinatarios que Primera de Pedro. Por eso, en el capítulo número 1, Pedro dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas, las dos, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. En la primera carta, Pedro, ¿a quién le escribe? A los creyentes que habían sido dispersos y que estaban en la diáspora por medio de la persecución que habían. Estaban dispersos en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. Y como nosotros sabemos, él vuelve a dirigir su atención hacia estos creyentes que estaban pasando por grandes dificultades. Ahora, ¿por qué fue escrita? El propósito de la carta. ¿Cuál es el propósito y por qué fue escrita? Bueno, hay tres pensamientos fundamentales en este sentido. Segunda de Pedro fue escrita. El primer pensamiento, la primera tendencia es que él no tenía mucho tiempo de vida, estaba esperando la muerte, y entonces decide escribir. Recordemos que está próximo a ser ejecutado, a ser mártir. Y entonces hay una posición que dice, él antes de morir dejó plasmado esta carta. Esta no es la postura que más acepta la iglesia, sino la que vamos a ver en el segundo lugar. En segundo lugar, estamos viendo que estaban entrando, incursionando dentro de la iglesia las falsas enseñanzas y los falsos maestros. Y Pedro, por supuesto, comienza a escribir denunciando esas herejías y denunciando los falsos maestros y las formas en que ellos actúan dentro de las congregaciones bíblicas. El tercer punto también pudiéramos decir que es que Pedro escribe porque el regreso del Señor es inminente y él quiere que la iglesia esté preparada para la segunda venida de Cristo. Pero el tema central, básicamente, que acepta la iglesia es que Pedro exhorta a los cristianos a guardarse de los falsos maestros y a guardarse de las herejías, como con el verdadero conocimiento de Dios y viviendo como aquellos que esperan la venida de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Si el tema central de Primera de Pedro es el sufrimiento, Segunda de Pedro, el tema central es el conocimiento. Por eso Pedro está hablando de que la solución principal para proponer una defensa o contrarrestar a esos falsos maestros es conocer la palabra de Dios. Cuando tú conoces la palabra de Dios, tú no puedes ser engañado. La palabra conocimiento aparece más de 16 veces en el libro, y Pedro
exhorta a los creyentes a conocer la palabra y a comer Biblia, por decir de alguna manera. Entonces, en el sentido de la conformación, ¿cómo está conformado? ¿Cómo está dividida esta segunda carta? En primer lugar, Pedro tiene en el primer capítulo varios tópicos que tienen que ver con el conocimiento. Pedro dice, lo primero que hay que hacer es conocer nuestra salvación. Y mis hermanos, esto es muy importante para nosotros. Tenemos que conocer la salvación que nos ha sido dada y tenemos que conocer el Salvador que nos ha sido dado también. Conociendo la salvación, eso nos va a hacer que podamos ser preservados por el poder de Dios, que podamos sustentar nuestras vidas por las gracias divinas. Pedro dice, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, conocimiento paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad dominio propio. Así estas cosas están en vosotros y abundan, entonces no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de aquel que os llamó. El primer capítulo está hablando de que debemos sustentarnos por el poder de la palabra de Dios, confirmado por las gracias que en la vida cristiana Dios ha dado, los medios de gracia, y honrados por las abundantes recompensas que vendrán por la obediencia al Evangelio. En la medida en que ejercitamos estas gracias, crecerá nuestro conocimiento de Dios y en esa medida seremos fructíferos, dice Pedro. Nos hará más santos y nos dará mucha seguridad de salvación. Y esto es importante, mis hermanos, porque muchas veces hay creyentes que dicen, ¿seré salvo? ¿No seré salvo? Espérate, no me siento bien. Esto no es por sentir, esto es por conocer que Cristo vino, que Cristo salvó a los pecadores y que todo pecador que se arrepiente y cree en Él es salvo por medio de la fe. No es un problema de si me siento o no me siento, aunque es importante los sentimientos. Pero lo más importante es la palabra de Dios, dice Pedro. Conozcan su salvación y por lo tanto conozcan, el tema central, recuerde que es el conocimiento, conozcan la Escritura, certificada por el fundamento apostólico, capítulo 1 del 12 en adelante, y también esa Escritura inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Eso hará que la iglesia sea fuerte, conociendo su salvación, conociendo la Escritura, para conocer a sus adversarios, conocer a los que se oponen a la fe. Y escuchen, mis hermanos, estos hombres no llegan a la iglesia con buenos días, ¿cómo andan? No, dice la Biblia que se introducen de manera encubierta. Ellos son engañosos, capítulo 2, en sus infiltraciones. Al mismo tiempo, ellos tarde o temprano se pueden ver que están condenados en su iniquidad, tienen un marcado carácter descarado en su impureza y al mismo tiempo tienen un impacto devastador ante todos aquellos que le hagan caso. Pedro dice, hay que obedecer la palabra de Dios y obedeciendo la palabra de Dios obedecemos a Cristo. Y si Cristo es honrado en nuestras vidas por medio de la obediencia al Evangelio y por medio de la obediencia a Él, entonces la esperanza para un creyente es ciertísima. Pero todos aquellos que obedecen a los falsos maestros, no queda más que un solo resultado, un impacto devastador. Y eso Pedro lo deja claro. Tenemos que conocer la salvación, tenemos que conocer las Escrituras y conociendo esto conocemos a los falsos. Y al conocer a los falsos también entonces estamos en condiciones en el capítulo número 3 de conocer la profecía. ¿Qué es lo que Dios ha hablado con respecto a estas cosas? Pedro exhorta a los creyentes que recuerden las palabras dichas anteriormente por los profetas y que recuerden las palabras dichas por el Señor Jesucristo. ¿Qué decía? Que en los postreros tiempos vendrían burladores que negarán y querrán ridiculizar la verdad del regreso de Cristo. Ellos dicen, Cristo todavía no viene. A lo mejor no viene. Mis hermanos, hay una tendencia en los herejes de ridiculizar la palabra de Dios, pero una cosa tiene la iglesia bien clara: Cristo viene y ciertamente los estamos esperando. Ese mismo Dios que juzgó la tierra en tiempos antiguos a través del diluvio, destruirá el orden presente por medio del fuego, dando lugar así a los cielos y a la tierra nueva en los cuales mora la justicia de Dios. Estos burladores lo único que tienen presente es que se burlan de las cuestiones divinas y sagradas, se sienten ellos seguros en su maldad, creen que van a poder llegar hasta el fin, pero no saben el fin que les espera. Por supuesto, la epístola concluye con una exhortación
a ser diligentes en la búsqueda de la santidad y crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Entonces vamos a ver ahora Judas. Bueno, Judas es la última de las 7 epístolas generales o universales. Por supuesto, el autor Judas es la epístola más corta del Nuevo Testamento, después de Filemón, segunda de Juan y tercera de Juan. Es conocida como Hechos de los Apóstatas. Recordemos, hermano, que Hechos de los Apóstoles es conocida como Hechos del Espíritu Santo por un familiarizarse con esta porción de las Escrituras del Nuevo Testamento, pero en base a que Judas trata el tema de los falsos maestros con más intensidad, a pesar de los 25 versículos que tiene. Se llama dentro del argot de la iglesia hacia sus, vamos a decir, hacia sus adentros, como Hechos de los Apóstoles, porque se dedica fundamentalmente, exclusivamente al tema de los falsos maestros. El autor es Judas y por supuesto es el que escribe esta epístola. Judas, ¿quién es? El medio hermano de Cristo, hermano también de Jacobo, Santiago, lo veíamos en la clase anterior, el líder de la iglesia de Jerusalén y autor de la epístola que escribe como Santiago. La evolución que tiene este creyente es que al principio, como hermano de Cristo, no cree en él, sino hasta después de la resurrección. Eso aparece en Mateo capítulo 13, verso 55. Dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y la opinión de la mayoría de los comentaristas es que Judas, el medio hermano del Señor y hermano también de Jacobo, llega a ser el líder, por supuesto, de el concilio de Jerusalén y autor de la epístola universal de Santiago. Y por supuesto, él rechaza al Mesías en Juan capítulo 7, verso del 1 al 9, pero en Hechos capítulo número 1, verso 14, se convierte al evangelio y cree en el Señor Jesucristo juntamente con sus otros hermanos después de la resurrección del mismo. Dice Hechos capítulo número 1, verso 14: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. A causa de la relación que tenía Judas con Jesús, es que el contenido de la carta es aceptado, es testigo de la resurrección. Al mismo tiempo, su carta es aceptada universalmente dentro del canon bíblico como la palabra de Dios. Ahora, ¿en qué fecha fue escrita Judas? Fecha en que fue escrita esta carta. Bueno, la carta aproximadamente está sobre el año 68 al 70. Recuerde que en el 70 es la destrucción del templo. Pero estamos hablando de que hay un periodo de tiempo en que esta es la fecha en que fue escrita, porque no hay ningún argumento para probar que fue después del 70. La fecha oscila en el 68 al 70 y hay dos razones fundamentales para afirmar esto. En primer lugar, segunda de Pedro anticipa la venida de los falsos maestros y Judas ya declara que están. Judas cita directamente a segunda de Pedro y por supuesto segunda de Pedro es antes del 68. Reconoce que esta referencia viene del apóstol y Judas la toma del apóstol Pedro y la hace válida en su epístola. Dice Judas capítulo 10, versículo 17, porque es un solo capítulo: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Judas lo que hace es dar por sentado que ya estos herejes están en operación y están dentro de la iglesia. Y mis hermanos, tenemos que decir algo: las herejías no se han acabado. Tenemos que tener, debido a las consideraciones que estamos viendo en el día de hoy, siempre mucha cautela con respecto a la doctrina que hemos recibido, porque eso es precisamente nuestra salvación. De alguna manera, desviarnos del camino no nos hará ningún bien. La iglesia, por supuesto, no se va a desviar por ningún camino porque tiene el buen pastor, pero sí la iglesia debe estar observando los falsos maestros y las herejías, incluso las personas que vienen de forma encubierta. Ellos
vienen solapadamente, se introducen en las congregaciones y el propósito es de manera sutil introducir herejías destructoras, introducir conceptos. ¿Y por qué ustedes hacen esto? ¿Y por qué tú vives así? ¿Por qué tú honras el día del Señor? ¿Y por qué tú obedeces tanto al Evangelio? Mira, no seas tan bíblico. Ellos tienen declaraciones un poco que la iglesia debe estar siempre atenta a estas cosas. El lugar donde fue escrita, bueno, algunos por supuesto podemos pensar que fue escrita desde Jerusalén, pero lo cierto es que eso no se puede precisar. Pensamos que es en Jerusalén, pero no se puede precisar. El trasfondo histórico que acompañó esta carta. Bueno, Judas escribe del año 68 al 70. El cristianismo tenía un severo ataque político de Roma. Recordemos que es 68 al 70, pero en el año 64, ¿qué pasó en el año 64? Bueno, ocurre el incendio de Roma, el pueblo comienza a sospechar de Nerón y Nerón muy astutamente dirige esa sospecha y dice, no, yo no soy el culpable es ese grupo que se llaman los cristianos, y a partir de ahí comenzaron a ser perseguidos los cristianos y comenzaron a ocurrir grandes persecuciones, incluso con grandes castigos y muertes muy crueles que llevaron a miles de creyentes hacia el martirio. Entre ellos, por supuesto, Pablo y posiblemente Pedro, dice Tácito, el historiador. Dice este historiador, por lo tanto Nerón, para callar el rumor, sustituyó como criminales y castigó con exquisitas torturas a aquellas personas abominables por sus vergonzosas prácticas a quien el pueblo llama cristiano. Así es lo que hace Nerón. Nerón, por supuesto, dirige la atención que tenía sobre él hacia el grupo de creyentes y comienza una gran persecución de manera atroz. La situación política en tiempos en que Judas escribe la carta era extremadamente, por supuesto, complicada, y la situación religiosa también. Judas le escribe a los creyentes que estaban viviendo momentos muy difíciles, pero que al mismo tiempo se sentían débiles en su fe, estaban siendo martirizados. Por eso el tema principal de Judas es la apostasía. Específicamente, tengan cuidado con la corrupción doctrinal, con la corrupción moral. Tengan cuidado de claudicar. Manténganse firmes en la fe. Cuidado con los falsos maestros. Manténganse firmes. Vale la pena confiar en Cristo. La corrupción de gran parte de la iglesia visible y la corrupción resultante de un cristianismo apóstata es la llamada de atención que hace Judas. Cuidado con estas cosas. Que la palabra apostasía no se menciona por Judas en ninguna parte, sin embargo, es precisamente el tema que ocupa el autor, los apóstatas. De hecho, como decíamos anteriormente, algunos autores le llaman los hechos de los apóstatas. ¿Qué es apostasía? Bueno, apostasía es apartarse. Es una profesión de fe que se abandona deliberadamente. Tenemos que decir que no se trata de un cristiano que cae en algún pecado, ni tampoco un inconverso que nunca ha manifestado la fe. No. Es más bien esta palabra usada a referirse a alguien que profesaba la fe cristiana, pero que realmente no es un verdadero cristiano. No es un regenerado, y a la postre, por supuesto, manifiesta su real condición de inconverso, negando la fe con sus hechos y con sus palabras. Mis hermanos, podemos estar en presencia de personas que profesan la fe dentro de las congregaciones, conocen Biblia, conocen doctrina, conocen todo lo que usted, y posiblemente conozca más que usted, y sin embargo, posiblemente no sea salvo. Porque lo que hace salvo a un hombre es que Cristo lo regenere, el Espíritu Santo lo regenere, y cambie ese corazón de piedra en un corazón de carne, y por supuesto, eso es por medio de la regeneración, no es por medio de ningún acto ni de ninguna oración de fe. Pasa ya la oración del penitente. Nadie se salva por la oración de ningún penitente. Nadie se salva por repetir ninguna oración. En el tiempo en el que Judas escribe esta carta, había un incremento de la apostasía en la iglesia. Por eso dice el verso número 3, que su deseo era escribirles un tratado acerca de la salvación, pero que comprendió que era más necesario escribir para exhortarles a que lucharan ardientemente por mantenerse en la fe que antes había sido una vez dada a los santos.
Por eso es que él escribe con tanta urgencia, porque este era el contexto en el que estaba sufriendo los destinatarios de su carta, y por eso no conocemos en ese sentido su identidad ni su ubicación exacta. El propósito de Judas. ¿Cuál es el propósito? Bueno, el propósito, ya lo dijimos, Judas les escribe acerca de la salvación que tienen en común. Dice que les es necesario esa exhortación para contender ardientemente, que contiendan ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Su propósito es fortalecer a los cristianos, instándolos por medio de una exhortación a combatir. Él está diciendo: manténganse en vela, presten atención. Hay falsos maestros y por lo tanto hay falsas enseñanzas. Mis hermanos, solamente creer en algo errado hace que una persona comience a deslizarse completamente hacia un camino que no tiene absolutamente un final feliz. Mantengámonos, dice Judas, en el propósito que hemos tenido, en el propósito de confiar en Cristo, en su evangelio, y por supuesto a combatir a los falsos maestros. El contenido, por supuesto, tiene que hay una declaración de guerra. Estamos en guerra en contra de los apóstatas, y por supuesto que va a tener una condenación final esos apóstatas. Ellos van a recibir, por supuesto, un juicio final, como Israel tuvo un juicio en Egipto, como los ángeles malos también, y como Sodoma y Gomorra. Utiliza estos ejemplos para definir los juicios que Dios da. La denuncia, por supuesto, a los apóstatas, lo que hacen los apóstatas, lo que son los apóstatas, y exhorta a los creyentes a defenderse en contra de ellos. ¿Cómo? Recordando el evangelio, versículos 17 al 18. Huyendo de las herejías, perseverando y orando y demostrando, por supuesto, misericordia para aquellos que puedan ser salvados. Mis hermanos, dice, huyendo de los herejes. No tenemos la misión de convencer a nadie. Nadie convence a un hereje. El que convence es el Espíritu Santo de Dios. Hablamos la palabra y Dios quiera salvar a algunos de ellos, pero lo más importante es mantenernos enfocados en la predicación y predicando el evangelio, resistiéndolos con sus enseñanzas y resistiéndolos, por supuesto, en sus herejías. Estos apóstatas, ¿qué cosa es lo que hacen? Bueno, estas personas entran en silencio, entran encubierto. ¿Encubierto qué significa? Entro escondido, parezco que soy un creyente, me hago amigo de alguien, comienzo a tener relaciones, comienzo a socializar, incluso pueden llegar a escalar, se infiltran paso a paso, tienen todo el tiempo del mundo, paso a paso. Estas personas toman la gracia de Dios en realidad como un pretexto para una vida desenfrenada. Usted lo ve por fuera, pero hacia adentro ellos son desenfrenados, inmorales. Y esa es la manera en que Pablo los califica, y también en la manera en que Tito capítulo 1 verso 16 los califica. Judas también declara que hay que tener mucho ojo, hay que estar en guerra contra los herejes. Ellos profesan, versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, porque viven una vida desenfrenada y desordenada al mismo tiempo, sobre todo en el área de lo sexual. Otra cosa que estas personas hacen, dice el verso 19, por supuesto, que son los sensuales, los que no tienen el espíritu, pero dice Judas, verso 8, mancillan la carne, contaminan la carne, blasfeman, injurian, insultan a las potestades superiores. ¿Y cómo hacen esto? Bueno, ellos no tienen ningún tipo de respeto hacia nada, no tienen ningún respeto hacia Dios, no tienen ningún respeto hacia la palabra, no tienen ningún respeto hacia las potestades que Dios. Ellos no tienen respeto hacia ninguna autoridad. Su propósito es introducir una herejía, es como introducir una bomba y que explote en el momento que quiera explotar. En el versículo número 11, Judas nos dice que estas personas siguen el camino de Caín. La tendencia de Caín, ¿cuál fue? La arrogancia, la rebeldía. Dice Judas que se lanzan en el error de Balaam. ¿Cuál era el error de Balaam? Bueno, ellos ambicionan
Ellos ni siquiera están conformes. Ellos quieren más. Y hermano, esto yo no lo tengo escrito, pero tengo que decirle que anhelan posiciones. Anhelan, si no tienen posiciones, porque es una ambición desenfrenada, ellos no están contentos. Ellos siempre están deseando un poco más. Entonces, sencillamente me voy y si puedo, trato de arrastrar a alguien que me siga para que pueda entender que yo estoy en lo correcto y que el Señor Jesucristo y el Evangelio son los que están mal. Así de tan cruda es esta realidad de los apóstatas. Dice Judas también que perecen en la contradicción de Coré. Coré, por supuesto, quería posición. Ahora el verso en adelante, Judas comienza a recrearnos para que podamos entender un poquitico mejor a través de 4 metáforas tomadas de la naturaleza. Toma del aire, toma de la tierra, del mar y del cielo. Para describirnos ahora ya lo que estas personas son, no, sino lo que estas personas hacen. Bueno, ¿y qué cosa es lo que hacen y qué cosa es lo que son? Ellos son, dice Judas, manchas en nuestros ágapes. Ellos son manchas en vuestras reuniones, ágapes en vuestras reuniones. Ellos están aquí, quizás nosotros no lo conocemos, pero no importa que no lo conozcamos, Dios conoce a los que son suyos. Y ellos están ahí, pero son manchas, dándonos la idea de lo peligroso que pueden ser estas personas en la iglesia. Dice que son nubes sin agua. Fíjese, simbolizando que son superficiales, que son falsos. Es una superficialidad espiritual que tienen estas personas. Dicen árboles sin fruto, dice Judas, que son árboles sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados, es decir, estériles espiritualmente. Y mis hermanos, aunque lleguen a ser lo que lleguen a ser en otros contextos, dice la palabra de Dios que son estériles espiritualmente. Nos dice que son fieras ondas del mar, simbolizando qué cosa, son desenfrenados ellos en su vida privada, son desenfrenados, desordenados, pero también inestables. Son estrellas errantes, dice Judas. Su carácter es transitorio, ellos no se están quietos, tienen un camino equivocado, no saben hacia dónde van. Es decir, son personas peligrosas dentro de la iglesia. Son falsos, estériles, superficiales, espiritualmente muertos, desenfrenados en su forma de hablar, en su conducción como vida, y su camino es totalmente equivocado, dice el apóstol Judas. Dice un comentarista: a modo de contraste tenemos que decir que los verdaderos creyentes, en vez de ser piedras peligrosas y sin vida, son rocas vivas. En vez de ser nubes sin agua, son fuentes de agua vida. Lejos de ser árboles muertos, son llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová. En contraste con las fieras ondas del mar, su paz es como un río y su justicia como las ondas del mar. Mientras que la oscuridad eterna ha sido reservada para las estrellas erráticas, los verdaderos creyentes brillarán como las estrellas auténticas por siempre jamás. El único que nos puede guardar sin caída, el único que nos puede preservar como rocas vivas, el único que nos puede dar paz en medio de las fieras ondas de ese mar que tenemos ahí, el único que nos puede hacer firmes en nuestra profesión de fe, es nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y Judas, la exhortación que nos trae hoy para nuestras vidas es: aférrate de Cristo, aférrate de la palabra de Dios. Mis hermanos, en cualquier época el cristianismo ha sido atacado. Hoy el cristianismo es más atacado que nunca. Pero sigue siendo Cristo Dios. Y el fundamento de su iglesia está firme. Le damos las gracias a Dios. Debemos cuidar nuestras vidas de la apostasía. La enseñanza que recibimos debemos retenerla. Tenemos que tener cuidado incluso con las relaciones que tenemos, con las relaciones que fomentamos. ¿A quién voy a entrar en mi círculo? ¿Qué voy a entrar? ¿Quién aporta eso a mi vida? ¿O es un desorden inmoral? Mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Es una época muy peligrosa.
Pero aquí tenemos la exhortación que el apóstol nos trae. Las actitudes que asumimos, los momentos en que tenemos para meditar, las cosas que pensamos, cómo nos pueden desviar hacia ese camino. El único que nos puede preservar sin caída, mis hermanos, volvemos a decir, en este mundo es Cristo. Y Cristo, lo ha dicho Judas, es el fundamento. Judas dice, versos 24 y 25, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria y con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Mis hermanos, hasta aquí la clase del día de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta. Sí. Y que también combatiendo el caso de que la gente se legisladores, de gente gobierno, eso es un cuento. Él dice aquí que ellos no le dieron a conocer a los hermanos, los santos, acerca de la vida de Cristo y del poder de Cristo. Y ellos, Pablo, esto me lo contó una gente ahí, no, sino que ellos fueron testigos oculares de esto, y no solo, sino que también escucharon la voz del Padre en el monte de la transfiguración. Es decir, la exhortación no viene porque yo estoy siguiendo algo que no, yo vi a Cristo, viví con Cristo, me convertí a Cristo y lo vi resucitado. Amén. Mis hermanos, el fundamento de la fe es el mayor fundamento que hay en todo el universo. Si no hay ninguna otra pregunta, vamos a orar. Señor, gracias te damos por estos grandes hombres de Dios, hombres comunes, hombres de barro como cualquiera de nosotros, pero con un gran tesoro, con el tesoro de la palabra de Dios en sus vidas. Gracias por el testimonio de sus vidas, por el legado que nos has dejado. Gracias por lo que vivieron y por las luchas que sostuvieron. Nos animan a nosotros, la iglesia de los últimos tiempos, a presentarnos también como guerreros de esta preciosísima fe y del legado eterno que es el Evangelio de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a interiorizar y a apropiarnos de las verdades que tenemos en estas dos preciosas cartas. Y permítenos, Señor, llevarlo a la práctica y vivir acorde a lo que tú has establecido en ella. Señor, tú sigues siendo el mismo. El mundo cambia, la vida cambia, las circunstancias cambian, pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ayúdanos a confiar en ese Dios que no cambia y que gracias a que no cambia es que no hemos sido consumidos. Ayúdanos también, Señor, a guardarnos de las herejías, de los falsos maestros y a preservar la sana doctrina hasta que Cristo venga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.